vamos a platicar con el doctor Víctor Heifetz. Él es doctor en historia, profesor de la Academia de Ciencias Rusas y profesor del Departamento de Teoría e Historia en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Doctor Heifetz, lo saludo con gusto desde México y lo escuchamos desde Rusia. Cuéntenos pues iba a decir horror, espero que el término no se aplique exactamente a lo que están viviendo, pero sí definitivamente muchísimo temor y muchísima incertidumbre. Adelante, doctor. Mira, lo que estamos viendo sí es una tragedia, porque cualquier conflicto entre Rusia y Ucrania yo lo considero como un conflicto de tipo de guerra civil entre dos pueblos hermanos. Es como, para que los mexicanos entiendan, si entre hoy y mañana empieza una guerra entre la Ciudad de México y Yucatán. Pero como había dicho un colega, el mundo como lo habíamos conocido antes dejó de existir. Pero igual dejó de existir hace décadas, en 1999, con una invasión en Kosovo, con el 65, con una invasión a República Dominicana. Obviamente eso está fuera de derecho internacional. Pero ¿acaso es la primera vez en el mundo? ¿Acaso es la primera vez ni siquiera en Europa del Este? No. Entonces, como había dicho un representante de China, obviamente esto está fuera de las leyes, esto está fuera de derecho internacional, fuera de la zona jurídica, pero también hay que pensar cómo hemos llegado todos a este momento, porque no surgió de ayer a hoy, había emergiendo este conflicto durante más de una década y llegó a ese momento para nada agradable, a un momento de tragedia, a un momento de una guerra. Entonces, y a mí, la verdad, no solamente me preocupa la postura de mi gobierno, sino también la postura de Estados Unidos, que no puedo llamar de otro modo como una provocación, porque primero estaban apoyando en toda Ucrania y luego al último momento dijeron, nosotros sacamos las tropas, nosotros no vamos a apoyar militarmente, solo con sanciones. Eso no puede ser como llamarse de otro modo como una invitación a empezar una guerra. Si querían realmente... Gracias siempre por interesarse en lo que aquí se dice. En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. Para cualquier comentario y opinión, @Mario Beteta. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bueno, pues ha iniciado lo que muchos temían y pocos esperaban por las consecuencias que hasta hoy son impredecibles. Invade Rusia a Ucrania. Estamos platicando con el doctor Víctor Heifetz. Él es doctor en historia, profesor de la Academia de Ciencias Rusa, profesor del Departamento de Teoría e Historia de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Lo seguimos escuchando, doctor, y gracias por su buena disposición para informar al auditorio de este espacio de la comunicación en México, pues de esta estrategia que hasta el momento pues casi nadie entiende y que solo la mente del señor Vladimir Putin sabe hasta dónde y hasta cuándo. Adelante, doctor. Mira, tampoco sé cuáles son los planes del presidente Putin, eso sería mejor preguntar a él mismo, pero entiendo muy bien varias dimensiones de la crisis, las cuales nos llevaron a lo que tenemos todos hoy. Durante años, Rusia estaba hablando sobre que se siente insegura porque la OTAN va acercándose a las fronteras rusas. A mí, como ciudadano ruso, tampoco me gustan ejercicios militares de la OTAN cerca de mi país, y no es la primera vez que hay esos ejercicios en países bálticos. Unas horas de distancia para los tanques, para que entiendan que países bálticos están de mi ciudad más o menos como la ciudad de Puebla de la Ciudad de México, un poco más lejos. Entonces, los rusos tampoco se sienten seguros. Obviamente, eso no significa que un país puede limitar la seguridad del otro,
y tienen toda la razón los que dicen que cualquier país puede ingresar libremente a cualquier bloque militar que le guste. Es cierto, estoy de acuerdo, pero la integridad de uno, la seguridad de uno no puede vulnerar a la integridad y seguridad del otro. Eso también había que tener en cuenta. No lo quisieron tomar en cuenta. Ahora todos estamos ganando las consecuencias nefastas del conflicto, de una guerra que todavía puede convertirse en una guerra en Ucrania mucho más vasta. No creo en una guerra en Europa y tampoco creo que llegaría a la escala mundial, pero incluso si solo se limitaría con el conflicto militar en Ucrania, ahí viven varios decenas de millones de habitantes. Eso ya es mucho para decir que el conflicto es una cosa insoportable e inadmisible. Bueno, ahora, ¿cómo interpreta, doctor, las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, este mensaje que lanza en la madrugada, bueno, ya es jueves por diferencial de horas, él lo hace ayer miércoles, anunciando este ataque masivo de sus fuerzas armadas en Ucrania, y dice que si algún país interviene, pagará las consecuencias que en este momento nadie podría imaginar. Todos obviamente voltean hacia la posibilidad de que el señor Vladimir Putin pase, como sucede en esta guerra con armamento convencional, si me permite el término, a la posibilidad de que pueda traducirse y elevarse a un conflicto nuclear. Adelante, doctor. Yo creo que así precisamente hay que leer el mensaje. Es una advertencia, sobre todo a los Estados Unidos, que si ellos van a meterse militarmente, entonces va a haber un conflicto ya entre las dos potencias mundiales. Este conflicto no va a ser de modo de guerras convencionales, sino una guerra nuclear. Debo recordar que durante toda la Guerra Fría, en los conflictos regionales, tanto Moscú como Washington estaban evitando un conflicto directo entre las tropas soviéticas y las tropas estadounidenses, precisamente para que no haya posibilidad de un conflicto nuclear. Estaban peleando entre sí la gente en Angola, en Cuba, en Vietnam, en varias partes del mundo, pero sin un conflicto armado directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora cambiamos, en vez de Unión Soviética, la Federación Rusa. Es una advertencia que no hay que salir fuera de los modelos antes implementados durante la Guerra Fría. Precisamente por eso yo creo que lo entiendo muy bien. Y en Moscú, en Washington, no creo que llegaría la escala del conflicto al nivel de una guerra nuclear. Bueno, pero perdón que insista en la pregunta, ¿cómo interpreta y hasta dónde cree que se pueda subir el tono de este conflicto que ya inicia hace apenas unas horas y que el presidente Vladimir Putin deja muy en claro? Yo creo que veremos una gran escala de sanciones que van a ser mucho más fuertes que las de antier, que vamos a ver las sanciones en contra del sistema de los bancos rusos y en contra de la industria extractora rusa, así como en contra del sector energético, pero todavía tengo mis dudas de que se ligaría a las transacciones bancarias, por ejemplo, y creo que se ligaría a sanciones de tipo de Irán, porque las sanciones serán muy grandes, pero no van a abarcar absolutamente todo, porque van a dejar espacio para resolución diplomática del conflicto. Además, hay que tomar en cuenta, nosotros sabemos muy bien, las sanciones en el mundo jamás llevaron a un triunfo de tal o cual país sobre otro. Solo las sanciones que iban acompañadas por una guerra, por un conflicto militar. En este caso, con Rusia no va a haber actividad bélica de parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, solo va a haber sanciones muy
muy expansivas, muy grandes, y Rusia no es un país chiquito, además parece, todo suele ver que va a haber un apoyo, por lo menos económico y parcialmente, solamente parcialmente, de parte de China. Y esta alianza ruso-china va a ayudar a Moscú, por lo menos según los cálculos de Moscú y de Beijing, a sobrevivir el régimen de sanciones. Pero debo enfatizar, la postura china no es una postura de apoyo completo a Moscú, es solamente una postura de rechazo a las sanciones unilaterales. Finalmente, doctor, y gracias, y esta pregunta es con todo respeto, pero ya analistas en los programas de noticias de Estados Unidos y de Europa están haciendo una analogía en las características de la personalidad, habilidades de liderazgo, manipulación, uso de la retórica y la oratoria, pero también la traición y la mentira del señor Vladimir Putin, comparándolo con Adolf Hitler. Le hago una pregunta con todo respeto. ¿Cuál sería su opinión? Y usted lo ha escuchado. Sí, he escuchado las comparaciones, pero yo no soy ni psicólogo para dar mi análisis de psicología, tampoco soy filólogo, y me parece que hay mucha gente que usan innecesariamente los términos fascismo o el personaje de Hitler para compararlo con quien sea. Así, con comparaciones de ese tipo, luego pierden el sentido, y a mí me parece que el régimen o gobierno autoritario no necesariamente es un gobierno hitleriano. Por fin, como persona que pertenece a la parte etnia judía, yo sé qué significa el genocidio. Yo conozco muy bien qué significa cuando a uno están matando solo por pertenecer a otra etnia, otra raza. Me parece absolutamente irresponsable de comparar dos gobiernos en este aspecto. Bueno, y finalmente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, bueno, aparte de declarar la ley marcial ya en todo el país, dice, si somos atacados, ya están siendo atacados, si alguien intenta quitarnos nuestra tierra, nuestra libertad, nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, nos vamos a defender, verán nuestras caras y no nuestras espaldas. Este conflicto se desactivaría con la rendición del pueblo ucraniano. Yo creo que militarmente el ejército ruso está capaz de derrotar al ejército ucraniano. Sin embargo, como sabemos bien, una cosa es derrotar al ejército militarmente, otra cosa es ganar la paz y otra cosa es derrotar a las diferentes tipos de guerrillas urbanas o rurales. Ucrania sí está capaz de organizar un tipo de guerrillas urbanas, por lo menos en Ucrania del Este, o guerrillas rurales en Ucrania del Oeste. Y eso será mucho más difícil de derrotar. Pero por el momento es demasiado prematuro hacer estas conclusiones. Yo creo que dentro de 2 o 3 días vamos a ver cómo se desarrolla esta guerra y si hay posibilidades de que guerra se disminuya en escalación o va a ir aumentándose. Doctor Víctor